Además de haber ocupado la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y López Obrador comparten muchas cosas en común, entre las que destacan el uso de encuestas para conocer la opinión ciudadana, la opinión popular, tener un equipo de ayudantía a su disposición, trasladarse en la ciudad con sus propios autos. La virtual presidenta de México en un Aveo gris y el presidente López Obrador en su Jetta blanco, que bueno, pues también ha sido en realidad una faramalla. El presidente cuando va a sus mítines va en las Suburbans, que tanto criticaba de los machuchones, de los potentados y de todos estos adjetivos que le ha puesto a los políticos que le antecedieron en los cargos y a los empresarios. Incluso el presidente López Obrador no se tienta el corazón para hablar en términos de calificativos sobre estas personas a los que considera pues, los fifís, los neoliberales, los conservadores. Pues me podría seguir así todo el programa con todos los calificativos que dice el presidente. Pero bueno, en fin, ellos dicen que usan coches tradicionales, nada ostentosos, sin escoltas, aunque sí traigan escoltas, pero no tan visibles como otros políticos. Entre otras cosas que los hacen similares, tienen cosas en común, organizan conferencias de prensa para pues, mantener informada a la población, aunque no necesariamente son conferencias de prensa como tal, sino más bien discursos los que se avienta el presidente López Obrador. Y viajan en vuelos comerciales, o viajaba López Obrador, porque ahora utiliza los vuelos, los aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y muchas otras cosas, que ya no haya Estado Mayor, pero hay un virtual Estado Mayor porque pues, funciona como tal, aunque ya la institución del ejército mexicano que cuidaba al presidente ya no exista como tal, pero hay un Estado Mayor virtual que usa López Obrador para trasladarse a todos lados. Otra de las similitudes es la reforma al Poder Judicial. En este punto confluyen y están de acuerdo López Obrador y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum le pidió a la militancia de Morena organizar asambleas en las plazas públicas del país y seguir trabajando por el pueblo de México. Así fue como lo dijo. Hay que seguir trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas a hablar de la reforma judicial? A todas las plazas del país. ¿Por qué no vamos a las plazas junto con nuestros diputados electos, nuestros senadores electos, a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora y por qué la reforma judicial? El pueblo de México está de acuerdo, fue un mandato popular este 2 de junio. Por cierto, este lunes en Jalisco se realizó el segundo foro sobre la reforma al Poder Judicial. Allá Ricardo Monreal consideró que la rispidez con Norma Piña fue el detonante de esta reforma. Esta es la crónica. La Universidad de Guadalajara fue sede del segundo foro de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, en el que participaron académicos, especialistas y legisladores. A diferencia del primero, en esta ocasión no asistieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la discusión se pusieron sobre la mesa los riesgos que implicaría que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Los jueces no deben hacer campañas. No imagino a un juez, a un candidato juez de lo penal, ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de la manera... Los jueces deben estar de la manera más humana, más sensible y más empática, dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama. Rubalcaba González exigió a los diputados y senadores no desmantelar al Poder Judicial, ya que dijo que la asignación de magistrados y jueces debe sostenerse en la carrera judicial en concursos de oposición, en la acreditación de exámenes de alta complejidad acordes a su responsabilidad. Asimismo, se propuso que la reforma se realice en una elección escalonada para respetar los derechos laborales de todo el personal. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que los roces y la mala relación con la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte detonaron la discusión de la reforma al Poder Judicial. Y tras el nombramiento de la nueva presidenta comienza a cambiar la relación entre poderes y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación.
Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Mientras tanto, el PAN advirtió que el crimen organizado podría vulnerar la elección de ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, apoyará para que avance la reforma, pero con algunas condiciones. 1. La creación de comités de selección independientes, compuestas por miembros del mismo Poder Judicial, académicos, universidades, Poder Legislativo, sociedad civil, barras de abogados. 2. Una evaluación basada en méritos profesionales, no políticos. 3. Incluir en el proceso audiencias públicas, donde se examinen las calificaciones y el historial de las y los aspirantes. Y 4, que cualquier ciudadano interesado pueda competir por oposición, por cualquiera de los cargos judiciales en México. El tercer foro sobre la reforma al Poder Judicial se realizará este martes en Toluca, Estado de México. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Por lo pronto, Morena lista un plan de trabajo para realizar asambleas por todo el país y así dar a conocer no solamente la reforma al Poder Judicial, sino todas las que está impulsando el presidente López Obrador. Por eso hoy, en medio de esta celebración, los quiero invitar a que sigamos el activismo haciendo las asambleas para defender las siguientes reformas. Por ejemplo, que el salario nunca esté por debajo de la inflación, los nuevos derechos sociales, los apoyos para las mujeres entre los 60 y 64 años, las becas para todos los niños de primaria y secundaria y la no reelección que ha propuesto nuestra candidata presidencial. No va a pintar la raya Claudia Sheinbaum con respecto al presidente López Obrador, no de aquí a que sea el día de su toma de protesta, que es el 1 de octubre. No va a cambiar las cosas, incluidos los designados como futuros secretarios de Estado o quienes la acompañarán en su gobierno, en su equipo de trabajo, pues tampoco pueden pintar la raya con López Obrador. ¿Por qué? Pues porque es el fundador del movimiento, porque es quien hizo campaña, en buena medida también por Claudia Sheinbaum, porque es el que representa y encarna los valores, principios, ideales de Morena, de este movimiento que él fundó o cofundó con muchos otros, incluida Claudia Sheinbaum, pero que es el pilar fundamental del movimiento que hoy tiene en el poder plenipotenciario a los integrantes de Morena, al nuevo PRI, en términos de que es la nueva gran mayoría política hegemónica que gobierna o va a gobernar más de 24 o 25 estados de la República Mexicana con algún partido aliado, en San Luis Potosí, por ejemplo, con el Verde, o en Morelos, que ya refrendó Morena, pero bueno, no lo gobernaba propiamente ese partido, que Cuauhtémoc Blanco era como un militante de Morena 100%, con la mayoría de los congresos locales en su poder, con el Congreso Federal, con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una virtual mayoría calificada en el Senado de la República, con 36 millones de votos con los que llegó Claudia Sheinbaum, que no son solo los votos de Claudia Sheinbaum, y ella misma lo sabe, son votos del partido, del movimiento y en buena medida del presidente López Obrador. Así que no puede pintar su raya, no puede zigzaguear como una y otra vez se lo ha dicho el presidente López Obrador, para un paso hacia atrás ni para agarrar impulso, ha usado esa frase el presidente, ha dicho que no se debe zigzaguear, porque cuando Claudia Sheinbaum hablaba de una continuidad con cambio, después el presidente como que ya cuando fue a socializar los temas energéticos, de reformas,
de relación con la iniciativa privada, de sustentabilidad, de transición energética, el presidente ya no le gustó mucho y dijo, no, nada de zigzaguear. Tiene que seguirse a pie juntillas en la política de Morena, de la 4T, de pues la chamba que ya les dejó el presidente López Obrador, no solo a la próxima presidenta, sino a los legisladores y a los congresos locales, a todo mundo, a los gobernadores, que son de alguna manera también los que operan muchas de estas reformas para que pasen en sus congresos locales. Es decir, les dejó 18 reformas constitucionales, les dejó proyectos de infraestructura que se tienen que echar a andar, como cuáles, bueno, los que no se van a terminar, como la refinería, como el Tren Maya, como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pero les dejó los proyectos de trenes, son 7 proyectos de trenes de pasajeros que quiere que se echen a andar y que hoy son pues básicamente el proyecto de transporte del siguiente gobierno, no nuevo, porque ya lo había anunciado López Obrador. Lo único nuevo en todo caso quizá de un proyecto económico que va a echar a andar la próxima presidenta y que es propio, pues es el de crear 1 millón de viviendas, el de construir 1 millón de viviendas junto con la iniciativa privada y el Infonavit, pero de ahí en fuera los demás son heredados, las reformas constitucionales. Está ahora el debate de la reforma al Poder Judicial, pero vendrá el debate al sistema, a la reforma del sistema electoral, con los plurinominales, las reelecciones. Vendrá el debate de los organismos autónomos, si se mantienen, se desaparecen, si se quedan en las secretarías de Estado. Vendrá el debate del agua, de qué hacer con las concesiones del agua, y cantidad de debates que ya los puso el presidente López Obrador, porque él mandó las reformas, él mandó las iniciativas de reforma. Se las pudo haber dejado a Claudia Sheinbaum para que ella las fuera sacando poco a poco conforme los tiempos políticos. Sí, no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque es el dueño del movimiento, porque es el dueño de Morena, aunque no lo quiera aceptar así el presidente López Obrador. Vamos a ver a partir del 1 de octubre qué tanta distancia termina marcando Claudia Sheinbaum con López Obrador, y no porque no comulgue con los ideales, por supuesto que comulga con ellos, con los valores ideales, los preceptos que tiene Morena y todo el movimiento de la 4T, pero debe de tener vida propia, luz propia y poder propio Claudia Sheinbaum cuando, como se dice, le cruce la banda presidencial el 1 de octubre, que tome protesta. Y entonces tendrá que mandar su distancia, porque además el presidente, por más que quiera y diga, ya no va a estar en las mañaneras todos los días, ya no va a estar recorriendo al país como lo ha venido haciendo en estos casi 6 años de presidencia. Entonces tendrá que ocupar ese lugar Claudia Sheinbaum y vamos a ver qué tanto llena esos zapatos en un sentido de que los vacíos que va a dejar el presidente López Obrador se van a llenar con algo, y a ver si Claudia Sheinbaum termina de llenarlos en términos de la conferencia matutina, qué va a pasar con esta comunicación diaria que tenía López Obrador, o que sigue teniendo y que tendrá hasta el último día de septiembre, que es el último día de su mandato, con estas giras, con estos mítines, con esta comunicación 100%, es decir, comunicación no de ida y vuelta, como él dice, es una comunicación casi que unilateral. El presidente dice, comenta, y eso es lo que es. Pero vamos a ver qué sucede y cuán rápido no marca distancia con López Obrador, no porque rompa con él, pero marcar distancia significa crear su propia imagen de presidente de la República y su propia luz política. Claudia Sheinbaum, que lo tendrá que hacer tarde o temprano, pero vamos a ver cuánto tiempo se tarda y de qué manera y cómo reaccionan las bases morenistas, no solo las que votaron por ella y por López Obrador de alguna manera el 2 de junio, que fueron estos 36 millones de mexicanos y mexicanas, sino los grupos políticos dentro de Morena, los radicales, los que se dicen los puros, los duros del movimiento, los que cofundaron junto con López Obrador y con Claudia Sheinbaum el movimiento de Regeneración Nacional. En fin, vamos a ir viendo cómo se mueven las aguas en Morena a partir del 1 de octubre, pero de que habrá cierta separación del López Obrador, eso me parece que es inexorable, es imposible que no suceda así, ya lo veremos.